En una pequeña capilla de Culiacán, Sinaloa, personas de diversos rincones dejan ofrendas y fotografías bajo la mirada de un busto bigotudo con pañuelo al cuello. Ese rostro pertenece a Jesús Malverde, figura legendaria a la que llaman el santo de los narcos y protector de los pobres. Su historia transita entre la realidad y el mito. Un bandido generoso del porfiriato convertido tras su muerte en un santo popular venerado por humildes campesinos y, paradójicamente, por capos del narcotráfico. Esta investigación explora sus orígenes históricos, el crecimiento de su culto, la dualidad de su veneración, los milagros atribuidos, la simbología de su famoso altar, las controversias morales y religiosas a su alrededor y su presencia en la cultura popular. Acompáñenos a desentrañar con respeto y una mirada sociocultural la leyenda de Jesús Malverde, un personaje que refleja las esperanzas y contradicciones de México. Miedópolis, que la oscuridad ilumine tu camino. Jesús Malverde habría vivido en el estado de Sinaloa a finales del siglo XIX e inicios del XX, en el ocaso del porfiriato. Según la tradición, su nombre real era Jesús Juárez Mazo o Jesús Malverde Campos, nacido el 24 de diciembre de 1870 en Culiacán. Se dice que Malverde era un apodo derivado de el mal verde, alusión a la espesura del monte donde solía asaltar caminos. En aquellos tiempos, Sinaloa experimentaba una gran desigualdad social. La modernización y apertura a compañías ferroviarias extranjeras durante el gobierno de Porfirio Díaz trajeron prosperidad para unos pocos hacendados y penurias para muchos campesinos. En ese contexto, emergió la figura de Malverde como un bandolero social, o Robin Hood mexicano. De acuerdo con las narraciones populares, Jesús Malverde era un obrero que, indignado por la muerte de sus padres en la miseria, decidió echarse al monte y robar a los ricos terratenientes para ayudar a los pobres. Se le atribuyen asaltos a acaudaladas familias locales, cuyos botines luego repartía entre peones, indígenas y campesinos desposeídos. Tales acciones le ganaron el cariño del pueblo oprimido y la ira de las autoridades. El entonces gobernador de Sinaloa, Francisco Cañedo, íntimo de Porfirio Díaz, llegó a ofrecer una jugosa recompensa por su captura. La leyenda cuenta que Malverde incluso se atrevió a infiltrar la casa del propio gobernador y dejarle una nota burlona, lo cual desató una persecución implacable. Jesús Malverde fue finalmente capturado el 3 de mayo de 1909. Según la mayoría de las versiones, tras ser traicionado por un compañero codicioso que buscaba cobrar la recompensa. Otras variantes aseguran que cayó herido de bala en una emboscada y, sabiendo que no sobreviviría, pidió a un amigo que lo entregara para que cobrara el dinero y lo repartiera entre los pobres. En cualquier caso, Malverde fue ejecutado. Se dice que murió ahorcado de un mezquite, convirtiéndose su cadáver en macabro escarmiento público. El gobierno prohibió que fuese sepultado, de modo que el cuerpo quedó colgado hasta descomponerse. Esta cruenta exhibición, lejos de ahuyentar a la gente, dio pie al nacimiento de un mito. Tras la muerte de Malverde, comenzó a forjarse su reputación de ánima milagrosa entre el pueblo de Sinaloa. Se cuenta que un humilde campesino, al pasar frente al cadáver colgado, le rezó pidiendo ayuda para encontrar unas cabezas de ganado perdidas. Días después, sus vacas regresaron milagrosamente. Agradecido, el campesino cumplió su promesa de dar sepultura digna al bandido generoso. Este sería reconocido como el primer milagro de Jesús Malverde, y con él nació la devoción. La noticia corrió de boca en boca. Aunque había muerto,
Malverde seguía ayudando a los más vulnerables desde el más allá. Sin poder enterrarlo oficialmente, los vecinos comenzaron a cubrir los restos con piedras. Cada quien colocaba una piedra sobre el cuerpo como forma simbólica de sepultura sin violar la prohibición gubernamental. Con el tiempo se formó un gran montículo, una tumba de piedras que señalaba el lugar donde yacía Malverde. La gente acudía allí a rezarle y a dejarle ofrendas en agradecimiento por favores recibidos. Así nació un santuario popular espontáneo. La tumba empedrada del bandido generoso se volvió sitio de peregrinación local. Hacia las décadas siguientes, años 1910 a 1940, la fama de Malverde como ánima milagrosa creció entre las clases humildes de Sinaloa. Los relatos orales lo dibujaban como un protector de los pobres y desamparados, un alma en pena con poder para interceder por la gente común. Su culto permaneció al margen de la Iglesia católica oficial, pero adoptó muchos usos del catolicismo popular. Se le rezaba como a un santo, se encendían veladoras en su honor, se hacían mandas o promesas y se difundieron oraciones y novenas dedicadas a él. A Malverde se le incluyó en la tradición mexicana de santos populares o santos profanos, junto a otras figuras veneradas fuera de la ortodoxia católica, como la Santa Teresa Urrea, el Niño Fidencio o Juan Soldado. Todos comparten el haber surgido del pueblo, en tiempos y lugares cercanos a sus devotos, encarnando una suerte de rebeldía contra las injusticias sociales. Durante buena parte del siglo XX, la devoción a Jesús Malverde se mantuvo principalmente en Sinaloa y estados vecinos del noroeste de México. Sin embargo, a partir de los años 1970, esta fe local experimentó una transformación notable que la llevó más allá de sus fronteras originales. ¿Qué ocurrió para que un antiguo santo de los pobres se convirtiera también en santo de los narcos? La dualidad en la figura de Jesús Malverde surge de su adopción por dos tipos de devotos muy distintos. Por un lado, la gente pobre, trabajadora y marginada que busca protección y justicia divina. Por otro lado, miembros del narcotráfico que le piden suerte y protección en sus actividades ilícitas. Esta asociación con el crimen organizado se consolidó en las últimas décadas del siglo XX, dando a Malverde el polémico apodo de patrón de los narcos. Según cuentan, hoy el punto de inflexión ocurrió en los años 70, cuando el narcotráfico en Sinaloa estaba en auge. Una leyenda muy difundida relata que un poderoso capo local, Julio Escalante, descubrió que su propio hijo, Raimundo, realizaba negocios de droga a sus espaldas y, sintiéndose traicionado, ordenó matarlo. El joven fue baleado y arrojado al mar, pero agonizante imploró la ayuda de Jesús Malverde y milagrosamente un pescador lo rescató con vida. En agradecimiento, aquel hijo salvado prometió construir un altar al santo. Así, en 1979, se edificó la capilla actual de Jesús Malverde en Culiacán, según recogen crónicas locales, con apoyo incluso de personajes del mundo del narco. A partir de entonces, famosos narcotraficantes de la región, se mencionan nombres como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Don Neto o Amado Carrillo Fuentes, empezaron a coacudir a la capilla de Malverde para encomendarse antes de sus trabajos. Se popularizó la idea de que Malverde ofrecía protección especial a quienes se dedicaban a la producción o tráfico de drogas. No era algo completamente nuevo, pues desde antes ya algunos contrabandistas menores le rezaban. Pero en los 70 y 80, la narcodevoción cobró visibilidad y escenificación públicas. Grupos de música norteña comenzaron a presentarse en las afueras de la capilla tocando narcocorridos en honor a Malverde, especialmente tras supuestas operaciones exitosas.
la imagen del santo de los narcos, saltó a los medios, alimentando la fama y la controversia a partes iguales. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta narcoetiqueta. Los cuidadores y fieles tradicionales de Malverde defienden que su culto es independiente del narcotráfico y que la devoción auténtica es hacia el protector de los humildes, no un aval al crimen. Gilberto López Alanís, historiador sinaloense, califica la asociación con el narco como una deformación del culto. Incluso Jesús Manuel González, encargado actual de la capilla, ha declarado que los grandes capos ya ni acuden en persona. Tienen oratorios privados en sus mansiones, y que la mayoría de devotos siguen siendo gente común, aunque reconoce que las donaciones de narcos pudientes han financiado muchas obras de caridad vinculadas a la capilla. Esta tensión refleja la dualidad de Malverde. Para unos es un santo popular justiciero, para otros un talismán de la narcocultura. En la práctica, ambas facetas coexisten en su altar. Como todo santo popular, Jesús Malverde tiene su lista de milagros y favores atribuidos por los creyentes. Desde inicios de su culto, se le consideró muy eficaz en asuntos prácticos y urgentes de la vida diaria. El primer milagro registrado, como vimos, fue ayudar a encontrar ganado perdido a cambio de una sepultura, lo que selló su reputación milagrosa. A partir de ahí, los sinaloenses comenzaron a pedirle toda clase de ayudas: curaciones de enfermedades, éxito en cosechas, protección en viajes, liberación de peligros y justicia para causas desesperadas. Entre los milagros populares más mencionados están devolver animales extraviados a sus dueños, salvar a personas de la muerte en accidentes o tiroteos, conseguir empleo para quien lo necesita y hasta curar enfermedades graves cuando la medicina falla. Muchos devotos narran cómo, tras rezarle con fe, obtuvieron aquello que pidieron, ya fuera recuperar la salud, evitar una condena injusta o reencontrar a un familiar desaparecido, y en agradecimiento, regresaron a la capilla a dejar una placa o exvoto, contando el favor recibido. En la tradición reciente, a Malverde se le adjudica un campo de milagros muy particular: la protección de los fuera de la ley. Además de amparar a narcotraficantes en sus peligros, se cree que cuida a emigrantes mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, ayudándoles a sortear los riesgos del desierto y la migra. También se le invoca para salir bien librado de problemas legales o penales. En muchos lugares le consideran afín a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, para casos de gente pobre enfrentando juicios o encarcelamientos. Esta especialización, al margen de la ley, es controversial, pero refleja la realidad de sus devotos, personas en situaciones límite, ya sea por necesidad o actividad delictiva, que recurren a él como último recurso. Cabe resaltar que Malverde es llamado santo por el pueblo, mas no está canonizado. Para la Iglesia, hablar de milagros, en su caso, es incorrecto. Aún así, la palabra milagro vive en la voz popular cuando se trata de Malverde. En la capilla de Culiacán abundan las placas de agradecimiento. Gracias, Malverde, por el favor recibido. Milagro concedido por Malverde a mi hijo, etc. Estas historias, ciertas o no, mantienen viva la fe. Por ejemplo, se cuenta que Eligio González, primer cuidador de la capilla, fue víctima de una balacera en los años 70 y atribuyó a Malverde haber salido ileso. Desde entonces dedicó 30 años de su vida a atender el santuarios. Relatos así entretejen la mística del ánima milagrosa, que protege a quien confía en él. La capilla actual fue inaugurada en 1979, construida en un terreno que anteriormente era un estacionamiento. Se ubica cerca del lugar donde estuvo la tumba original de piedras.
misma que fue destruida durante la expansión urbana en los años 70, cuando se construyó una carretera. Desde entonces, la Capilla de Jesús Malverde se ha convertido en sitio emblemático, un modesto cuarto repleto de símbolos de devoción. En el altar destaca un busto de yeso de Malverde, de tez morena, cabello negro engominado, bigote poblado, vestido con camisa vaquera blanca y pañuelo oscuro al cuello. Imagen que se ha vuelto icónica. Alrededor las paredes están literalmente tapizadas de fotografías de personas, muchas de ellas retratos de familiares de devotos por cuya salud o bienestar se reza, recortes de periódico, pequeños cuadros y placas metálicas o de azulejo dando fe de milagros. También hay veladoras encendidas, flores frescas, rosarios colgados y hasta ofrendas curiosas. Se dice que algunos pescadores dejan camarones en frascos con alcohol para agradecer por una buena pesca. Un detalle llamativo es la presencia de imágenes de santos oficiales dentro de la capilla. Junto a los bustos de Malverde pueden verse figuras de la Virgen de Guadalupe, de Jesús Niño, de San Charbel e incluso de la Santa Muerte. Esta mezcla refleja el sincretismo del culto. Los fieles de Malverde suelen ser católicos que, sin conflicto, incorporan a Malverde en su panteón devocional personal. Le rezan un Padre Nuestro y luego una oración a Malverde. Le encienden una vela como harían a un santo canonizado. La Iglesia Católica desaprueba esta veneración, pero los devotos la viven a su manera. Cada año, el 3 de mayo, aniversario luctuoso de Malverde, se celebra en grande. Desde el día 2 llegan centenares de peregrinos. En la víspera se entonan las mañanitas y hay música de banda sinaloense afuera. El día 3, dentro de la capilla, los devotos realizan un ritual peculiar. Lavan el busto de Malverde con agua bendita, como símbolo de purificación. Luego colocan la estatua en la caja de una camioneta y la pasean por las calles vecinas para sacar al santo a que bendiga la ciudad y para que la gente pueda saludarlo y tocarlo al pasar. Es una procesión singular, no organizada por la Iglesia, sino por la misma comunidad creyente. Aunque la capilla de Culiacán es la más famosa, el culto ha traspasado fronteras geográficas. Hoy se venera a Malverde en distintos puntos de México y otras partes del continente. Existen réplicas de altares o pequeñas capillas en estados como Sonora, Nayarit, Durango, Michoacán, incluso en la Ciudad de México. También se reporta una capilla dedicada en Colombia y altares domésticos en comunidades de migrantes mexicanos en Estados Unidos. De hecho, en las rutas de migración se han hallado figurillas de Malverde dejadas en santuarios improvisados en el desierto, pidiendo protección en el cruce. Su imagen viaja con choferes de camión, con vendedores ambulantes, con cualquiera que se encomiende a él lejos de su tierra. La expansión internacional del culto está ligada a la diáspora mexicana y a la propia red del narcotráfico global. Por ejemplo, en ciudades fronterizas de Estados Unidos, con gran presencia de la cultura narco, como Los Ángeles, Houston o Phoenix, es común ver estatuillas de Malverde en tiendas esotéricas o colgadas del espejo de retrovisor de vehículos. En Medellín se han instalado capillas donde devotos locales, incluso capos colombianos, han adoptado a Malverde como su intercesor. Esta difusión transfronteriza ha inspirado estudios académicos que analizan cómo Malverde se volvió un símbolo transnacional de la narcocultura y de las economías informales. La veneración a Jesús Malverde no está exenta de polémicas, tanto religiosas como morales. En primer lugar, la Iglesia Católica desaprueba oficialmente el culto a Malverde. Al no existir pruebas históricas sólidas de su santidad ni virtudes heroicas, fue un ladrón según la leyenda.
La Iglesia no reconoce a Malverde como santo ni beato. Voceros eclesiásticos lo califican como una superstición popular incompatible con la fe ortodoxa. De hecho, en el lenguaje católico se prefiere llamarlo ánima o alma en pena en vez de santo, precisamente para marcar distancia. La Iglesia ha llegado a considerar herética e idolátrica la devoción a figuras como Malverde o la Santa Muerte. En Culiacán, ningún templo católico celebra misas oficiales en la capilla de Malverde. Cuando ésta se inauguró, se invitó a un sacerdote a bendecirla y la diócesis local se negó, obligando a los fieles a recurrir extraoficialmente. Se cuenta que lograron que un cura aceptara oficiar a cambio de una propina, evidenciando la contradicción entre la postura pública de la Iglesia y las prácticas tolerantes de algunos párrocos. Otra arista polémica es la explotación comercial y cultural de la imagen de Malverde. Alrededor de su figura ha surgido todo un mercado de souvenirs, productos e iconografía pop. En la propia capilla de Culiacán se venden recuerdos de Malverde, bustos de diferentes tamaños, estampitas, escapularios, veladoras con su estampa, rosarios de color verde, gorras bordadas y hasta una narcolotería, un juego de lotería estilo mexicano con figuras del narco. Esta mercantilización genera críticas. Algunos lo ven como una falta de respeto. Convierte la fe en negocio, mientras que otros la aceptan como forma de sostén económico para la capilla y de difusión cultural. La devoción se ha comercializado con objetos religiosos, bustos de diversos colores con su característico bigote, veladoras impresas con su imagen y collares, o rosarios adornando las estatuillas. Detrás incluso se observan imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, mostrando cómo conviven los símbolos católicos tradicionales con los de Malverde en los puestos de venta. Esta escena ilustra cómo la figura de Malverde se ha vuelto parte del folclore local y de la mercadotecnia religiosa en Sinaloa. Muchos visitantes, incluidos turistas movidos por el morbo o la curiosidad, compran estos objetos como recuerdos. La capilla recibe a devotos sinceros, pero también a curiosos y hasta a narcoturistas. Unos llegan por fe, otros por morbo, como reconocen los mismos cuidadores. Incluso el mundo del espectáculo y la cultura han capitalizado la leyenda. Se producen canciones, series de televisión, libros y toda clase de contenidos inspirados en Malverde. Para algunos creyentes, esta difusión mediática diluye el aspecto sagrado y lo trivializa. Para otros, mantiene vivo el nombre de Malverde y lo inserta en la conversación sociocultural. El resultado es que Jesús Malverde ha pasado de ser un mito local a convertirse en un icono cultural controvertido, presente en debates sobre delincuencia, religión popular y marketing. La figura de Jesús Malverde ha trascendido la devoción para instalarse también en el imaginario popular a través de diversos medios artísticos. Desde mediados del siglo XX circulan corridos que narran la vida y milagros de Malverde, manteniendo viva la leyenda en la tradición oral. Grupos norteños famosos como los Cadetes de Linares y los Tigres del Norte le han dedicado corridos. Estas canciones generalmente lo presentan como un bandido generoso y celebran su protección. Un corrido popular inicia con los versos: «Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor. Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fervor». Y más adelante aclama: «Que viva Jesús Malverde, este santo del colgado me ha traído buena suerte». Otro corrido relata su muerte en 1909 y cómo, al saberse la noticia, el pueblo se estremeció. Describiendo la traición de su compadre y la formación de la capilla cerquita de la estación, por González León.
Los narcocorridos también lo mencionan con frecuencia, pidiéndole solo Juárez y Tijuana, una referencia a plazas del narco, tomada incluso por devotos reales como petición, según anécdotas difundidas. La música ha sido un vehículo potente para difundir el culto a Malverde a lo largo de generaciones y fronteras. La vida de Malverde ha sido dramatizada recientemente. En 2021, Telemundo estrenó la serie de televisión Malverde, el santo patrón, protagonizada por el cantante Pedro Fernández, que recrea con licencia novelada la historia del bandido convertido en santo. Esta producción llevó la leyenda a audiencias internacionales y refleja el interés creciente por temas de narcocultura. Asimismo, Malverde ha aparecido referenciado en series sobre narcotráfico, como Narcos México o El Chapo, donde suelen mostrarse capillas o imágenes suyas en guaridas de criminales, subrayando su rol en ese mundo. En cine no ha habido una película comercial dedicada enteramente a Malverde, pero su influencia se siente en el género conocido como narcocine mexicano y en documentales. La narrativa escrita también ha incorporado a Malverde. En la novela El amante de Janis Joplin, 2001, del escritor sinaloense Elmer Mendoza, quien ganó el premio Alfaguara, el culto a Malverde es parte fundamental de la trama. Asimismo, el novelista español Arturo Pérez Reverte incluyó elementos de la devoción malverdiana en La Reina del Sur, 2002, que sigue la vida de una narcotraficante mexicana. Estas obras, ambas de gran éxito, indican cómo la cultura del narco ha irrumpido en la literatura, dejando atrás realismos mágicos para abrazar un hiperrealismo crudo, donde figuras como Malverde aparecen como referentes simbólicos. Más allá de las grandes producciones, la imagen de Malverde se ha vuelto parte del arte popular. Se hacen murales con su rostro en barrios de Culiacán. Hay quien lleva tatuado a Malverde en el cuerpo como señal de fe, práctica que empezó a verse desde los 70, similar a los tatuajes de Santa Muerte. Malverde ha sido objeto de investigaciones antropológicas e incluso proyectos artísticos contemporáneos que analizan la religiosidad popular. Todo esto confirma que Jesús Malverde ya no pertenece solo al ámbito devocional, sino que es un personaje de la cultura popular mexicana, al nivel de otros íconos folclóricos como Pancho Villa, la Santa Muerte o la Virgen de Guadalupe, aunque con sus propias connotaciones rebeldes y controversiales. Jesús Malverde encarna la complejidad de la fe popular en México. Es al mismo tiempo héroe del pueblo y santo de los marginados, figura consoladora y símbolo incómodo. Su leyenda, nacida de la desigualdad porfiriana, ha viajado más de un siglo adaptándose a nuevos contextos de exclusión social, de campesinos oprimidos a migrantes y narcos contemporáneos. En la capilla de Culiacán confluyen la devoción sincera, la desesperación de quienes buscan un milagro y la curiosidad de turistas atraídos por el morbo. Entre velas y corridos, fotos y oraciones, Malverde sigue vivo en el imaginario colectivo. Como hemos visto, su culto plantea preguntas sobre moralidad, necesidad y esperanza. ¿Es Malverde un santo blasfemo o un reflejo de las carencias de justicia? Tal vez sea ambas cosas. Para sus devotos no importa que la Iglesia lo niegue. El ánima de Malverde responde a su fe allí donde las instituciones no llegan. Jesús Malverde aparece no para juzgarlo, sino para entenderlo como fenómeno social. Al recorrer su origen histórico, su evolución, sus milagros y controversias, comprendemos que la veneración a Malverde habla más del pueblo que de él mismo. Es el pueblo quien hizo santo a Malverde, depositando en él sus anhelos de protección y venganza poética contra las injusticias. Jesús Malverde es un espejo de la realidad mexicana,
Un país donde coexisten la devoción y la transgresión, la fe y la necesidad. Su altar es testigo mudo de plegarias de agradecimiento y súplicas desesperadas, provenientes lo mismo de un campesino humilde que de un poderoso narcotraficante. Quizá ahí radica lo fascinante de su figura. Une dos mundos opuestos bajo una misma fe. Bandido para unos, santo para otros, Malverde continúa cabalgando en el imaginario popular, con su mirada de yeso contemplando las luces y sombras de quienes acuden a él. Su mito, santificado por la voz del pueblo, seguirá vivo mientras haya alguien que encienda una vela y susurre: Malverde, mi señor, concédeme este favor. Si crees que esta investigación aporta al desarrollo cultural de la mitología del terror, puedes apoyarnos haciendo clic en el botón Gracias. También puedes hacerte miembro del canal y, según la categoría que elijas, acceder a contenido exclusivo. Para más detalles, haz clic en Unirme. Además, nos ayudas mucho dejando tu like y tu comentario. Miedópolis. Que la oscuridad ilumine tu camino.